Los míos, ¿qué tal si te beso? ¿Qué tal si te invito mañana a un café? Que en su momento quise tanto como a ti. Bienvenidos a las intrigas de Gerberín, el canal donde se destapan los secretos, los chismes y las polémicas del regional mexicano que muchos prefieren callar. Hoy nos vamos a meter con los jefes de jefes, los mismísimos Tigres del Norte. Y no será una historia dulce ni romántica, aquí venimos a contar lo que pocos se atreven, los escándalos, los rumores y los datos más curiosos que envuelven a la agrupación. Así que pónganse cómodos, porque arrancamos con el top 25 de los secretos y escándalos más polémicos de los Tigres del Norte. En el puesto número 1 está el capítulo más peligroso y comentado, La Reina del Sur. Para muchos fue el corrido que los lanzó a otro nivel, pero para otros fue la rola que los puso en la mira de gente con la que no se juega. Inspirada en la novela de Arturo Pérez Reverte, la canción cuenta la vida de Teresa Mendoza, una mujer metida de lleno en el negocio del tráfico ilegal de sustancias que no se puede anunciar donde quiera. Y aunque en el papel parecía pura ficción, en la realidad los rumores crecieron como pólvora, que se parecía demasiado a mujeres reales, que tocaba fibras muy delicadas, y que a más de un poderoso le incomodó escuchar su nombre disfrazado en melodía. Lo que se decía en los pasillos era fuerte, advertencias directas para que dejaran de cantarla. Algunos aseguraban que los mensajes eran tan claros como amenazantes, esa canción no debe sonar aquí. Y aunque ellos nunca lo confirmaron, tampoco lo desmintieron. Ese silencio alimentó la leyenda. Se cuenta que en ciertos palenques, la Reina del Sur simplemente desaparecía del repertorio. Y cuando sí se atrevieron a soltarla, la tensión se cortaba en el aire. Testigos dicen que Jorge Hernández la anunciaba con la voz más seria que jamás se le haya escuchado, como quien sabe que se juega más que un aplauso. Al día de hoy nadie ha probado si esas amenazas fueron reales o inventadas, pero ahí está el detalle, la intriga. El mito se volvió más grande que la canción misma. Y es que no hablamos de un simple corrido, hablamos de la rola maldita, la que los convirtió en leyenda y, según muchos, en objetivo de gente pesada. Por eso la Reina del Sur no solo encabeza este top por su éxito, sino porque todavía hoy se sigue preguntando la gente, ¿valió la pena jugar con fuego? En tu canal poner lo que tú quieras y yo creo que pero no. Ya en conciertos y eso de que ya no se puede. Pues llegan las peticiones tal. En el puesto número 2 tenemos un escándalo que puso en jaque la imagen de familia intachable que tanto han presumido los Tigres del Norte. Hablamos del pleito legal de Eduardo Hernández, uno de los integrantes más visibles de la agrupación, que terminó embarrado en un caso de paternidad y pensión alimenticia que llegó hasta los tribunales. Todo comenzó con Lorena Ríos, una mujer que aseguró que desde los años 90 mantuvo una relación con Eduardo y que de esa historia nació un hijo llamado Gael. Durante mucho tiempo, ella cargó sola con los gastos, pero cuando el muchacho creció, decidió alzar la voz y exigir lo que, según ella, le correspondía, el apoyo económico de su padre famoso. En sus manos está terminar ya con esto. Te toques el corazón por el niño, porque en tus manos está terminar ya con esto, porque has gastado más en abogados que en lo que ya le pudiste haber dado a Gael. La cosa no se quedó en rumores de revista. Se convirtió en un escándalo mediático porque Lorena llevó el caso a los juzgados. Ahí salió lo más jugoso, acusaciones de que Eduardo buscaba evadir su responsabilidad, supuestas maniobras para evitar que el ADN lo delatara y hasta declaraciones de que el músico usaba su poder e influencias para alargar el proceso. Mientras tanto, el hijo, ya adolescente, también fue parte del drama. Se decía que resentía la ausencia de su padre y que estaba cansado de vivir con el estigma de ser el hijo no reconocido de un Tigre del Norte. El chisme fue creciendo tanto que en los programas de espectáculos se hablaba de que Eduardo podía terminar tras las rejas por no cumplir con la pensión. Que esta persona está mintiendo porque yo me hice la prueba aquí en Estados Unidos 2 veces del ADN y las 2 veces salieron negativas. Yo no sé cuál es la intención de esta persona. Y claro, los Tigres como grupo hicieron lo de siempre, callar, mirar al frente y seguir de gira como si nada pasara. Pero el público no olvida. En cada entrevista, la sombra del escándalo perseguía a Eduardo. Aunque con el tiempo el caso se fue enfriando, la mancha quedó ahí, el tigre que pudo haber terminado en la cárcel por darle la espalda a su propio hijo. Este episodio se lleva el segundo lugar en el conteo porque no fue un rumor de pasillo,
fue un pleito legal real, con abogados, demandas y titulares de prensa. Una historia donde la imagen de héroes del pueblo se tambaleó, y donde la intriga aún persiste. ¿Fue justicia, chantaje o simplemente un secreto de familia que se le salió de control? Que Dios lo bendiga. Y ojalá las razones por lo que estás haciendo esto sean las que tú pienses que sean bien. Y si hasta aquí ya se sorprendieron con estas revelaciones, espérense, porque lo que viene está todavía más pesado. Así que suscríbanse de una vez, activen la campanita y cuéntenme en los comentarios cuál de estos escándalos les ha dejado con la boca abierta. Seguimos con este top 25 de los secretos más polémicos de los Tigres del Norte y que tal vez no conocían. En el puesto número 3 aparece un escándalo que dejó claro que hasta los jefes de jefes no se salvan de la mano dura de la ley, la famosa multa en Chihuahua. Y no fue por un atraso de impuestos ni por un pleito de contratos, no. Fue porque se atrevieron a cantar lo que no debían, corridos prohibidos y los que exaltan a la mañana. Corría el año en que las autoridades de Chihuahua ya estaban cansadas de que los grupos tocaran canciones que, según ellos, hacían apología del delito. Habían advertido a todas las agrupaciones, el que cante corridos de ese estilo, se atiene a las consecuencias. Y aún con esa amenaza encima, los Tigres del Norte soltaron varios de sus clásicos, incluyendo el Jefe de Jefes. Los Tigres se presentaron en la feria de Santa Rita e interpretaron Contrabando, Traición y Jefe de Jefes. Todos temas considerados tabús allí, prohibidos, ya que son narcocorridos que no se permiten en ese estado. El resultado fue histórico, una sanción de alrededor de $25,000 que tuvieron que pagar por violar la ley seca de la música prohibida. La noticia corrió como pólvora en todos los medios, porque no hablamos de cualquier grupo, hablamos de la agrupación más grande del regional, recibiendo un castigo público que los expuso ante todos. El chisme se puso mejor porque en entrevistas posteriores se notaba la incomodidad. Jorge Hernández, siempre tan diplomático, trataba de justificarse diciendo que su música solo contaba historias del pueblo, pero las autoridades fueron tajantes, corridos de ese tipo, aquí no. Los fans, por supuesto, se dividieron. Pero al terminar se enfrentaron con una gran sorpresa. Resulta que las autoridades locales los multaron $500,000 por cantar las canciones. Muchos vieron la multa como una forma de censura descarada, un intento de callar la voz de quienes narran la realidad. Otros, en cambio, opinaban que los Tigres se habían pasado de listos, que sabían a lo que se enfrentaban y aún así quisieron desafiar a las autoridades para seguir con su show completo. Lo cierto es que esta multa no solo golpeó el bolsillo del grupo, también fortaleció la idea de que sus corridos eran más que música, eran municiones contra el poder establecido. Un recordatorio de que, incluso para los Tigres del Norte, el precio de cantar ciertas canciones podía ser muy alto. Por eso, este episodio se gana el tercer lugar del conteo, porque mostró que no importa cuántos Grammys o millones de discos tengas, cuando tocas temas prohibidos, la mordida de la ley puede caer en cualquier momento. En el puesto número 4 tenemos uno de los corridos más incómodos que los Tigres del Norte se han atrevido a cantar, El Circo. Y no era un tema cualquiera sobre payasos o carpas de feria. Esta rola fue una bomba política disfrazada de corrido. La canción salió en los años 90, justo en medio de una de las épocas más oscuras de México. La letra hablaba de una familia que montaba un circo y que, poco a poco, se quedaba con todo, con la carpa, con los animales y hasta con el dinero. Para muchos, no había que pensarle mucho, se trataba de una crítica directa a los hermanos Carlos y Raúl Salinas, símbolos de la corrupción y el poder desmedido. El morbo fue inmediato. ¿Cómo se atrevían los Tigres a señalar de esa manera a personajes tan poderosos? La rola se volvió himno en las radios, pero también incomodó a más de un político. Los rumores de la época decían que hubo presiones para que el tema desapareciera de las estaciones y que el grupo tuvo que andar con cuidado, porque no era lo mismo cantar de amores perdidos que de políticos con nombre y apellido disfrazados en metáfora. Lo sabroso es que El Circo no solo fue polémica, también fue un éxito rotundo. Llegó al número 1 en listas de música latina en Estados Unidos y se convirtió en una especie de corrido prohibido que todos querían escuchar. En cada fiesta sonaba como un guiño de rebeldía, como si la gente se riera de los poderosos desde la pista de baile. Que sí, no queríamos hacerla, ¿no? Realmente. La grabamos para tenerla nosotros, porque
el compositor, un gran amigo a nosotros, y decía, no, es que grábenla. Claro, los Tigres siempre se cuidaron de decir que la letra era una historia más. Pero nadie les creyó. El público entendía perfectamente a quienes se referían, y esa complicidad fue lo que hizo del corrido una leyenda. Hasta hoy, el circo sigue siendo recordado como el tema que dejó en claro que los Tigres del Norte no solo narraban historias de migrantes o de contrabando, también se atrevían a tocar a la política de frente. Y eso, en un país donde hablar de más puede costarte caro, fue un acto que los volvió aún más peligrosos y, para muchos, intocables. Por eso este corrido se lleva el cuarto lugar, porque fue la canción que convirtió a los Tigres en cronistas incómodos y al mismo tiempo en la voz del pueblo contra el poder. En el puesto número 5 entramos al terreno donde más le duele a cualquier famoso, la vida privada. Y aunque los Tigres del Norte siempre se han manejado como hombres de familia, lo cierto es que los rumores de amoríos y romances ocultos han estado presentes desde hace décadas. Se cuenta que durante las giras por Estados Unidos, más de uno de los hermanos Hernández aprovechaba la fama para vivir aventuras lejos de casa. Algunas historias hablan de Hernán Hernández relacionado con una fan que lo seguía en varias presentaciones. En Los Ángeles, se rumoró que Raúl Hernández, antes de dejar el grupo, habría tenido un romance con una promotora que trabajaba con la banda. Tanto Hernán Hernández de los Tigres del Norte, como este jovenazo que se ganó el corazón de muchos en Tengo Talento, Mucho Talento. Es una persona que dice ser hijo, de hecho la madre de él considera también la opción, ¿verdad, amigo? Porque... Y si eso fuera poco, el nombre de Eduardo también salió en los chismes por supuestos coqueteos con fans en camerinos. Lo curioso es que nunca hubo pruebas contundentes, ni fotos escandalosas ni declaraciones directas. Pero en el regional ya sabemos cómo funciona, no hace falta un video, basta con que se corra la voz en un par de bailes para que el rumor se convierta en verdad popular. Y la idea de que los Tigres tenían romances paralelos fue ganando terreno con los años. Más jugoso aún fue cuando comenzaron a aparecer mujeres diciendo que tenían hijos de alguno de los Tigres. En entrevistas de programas de espectáculo, más de una aseguraba que el padre es un Tigre del Norte aunque nunca mostraran documentos ni ADN. ¿Realidad o simple intento de colgarse de la fama? Tuvimos comunicación hasta que mi hijo cumplió sus 18 años. Comunicación, porque ayuda así, estuvo, ya, no quiero ni hablar del tema. Eso quedó a la imaginación de cada quien. Lo cierto es que estos rumores de pasiones secretas manchan la imagen de grupo familiar que siempre vendieron. Mientras en los escenarios eran los cronistas del pueblo, fuera de ellos se tejía la idea de que no todos eran tan fieles como aparentaban. Y aunque nunca hubo un escándalo confirmado al nivel de divorcios públicos o demandas millonarias, el humo del chisme sigue ahí. Por eso, en este conteo, los amoríos y romances secretos se quedan con el quinto lugar. Porque a final de cuentas, el regional mexicano no solo se alimenta de corridos y canciones, también vive de esas historias escondidas detrás de las puertas de un hotel. No te tengo rencor, no te odio, te quiero mucho y te extraño. En el puesto número 6 llega una de las heridas más delicadas dentro de la agrupación, la salida de Raúl Hernández, hermano de los fundadores y voz que por años fue parte esencial del grupo. Oficialmente se habló de diferencias artísticas, pero detrás de esa versión polite se escondía algo más sabroso, los pleitos internos que desde hace tiempo hervían entre los Tigres del Norte. Se dice que Raúl nunca estuvo del todo de acuerdo con las decisiones que tomaban Jorge y Hernán, quienes llevaban la batuta del grupo. Para él, su voz debía tener más protagonismo, y también quería un sonido diferente, menos encasillado en corridos. El problema es que sus propuestas siempre se topaban con pared, y poco a poco el ambiente se volvió insoportable. Estuvo muchos años con nosotros, él decidió hacer su carrera y respetamos sus decisiones, y él sigue haciendo sus temas, ¿no? Los rumores señalan que hubo discusiones fuertes en giras, reuniones tensas en los camerinos y hasta amenazas de o cambia no me voy. Al final, Raúl cumplió lo que decía y decidió abandonar el barco en los 90. Desde entonces armó su propio proyecto como Raúl Hernández el Tigre Solitario, nombre que parecía un dardo directo a sus hermanos. El público, por supuesto, no tardó en especular. Muchos creían que la separación no fue tan amistosa como quisieron aparentar. Se hablaba de dinero, de celos artísticos y hasta de viejas rencillas familiares que venían desde la infancia. Y aunque los Tigres prefirieron guardarse los detalles, Hernán confesó en una entrevista que, como toda familia, han tenido peleas, discusiones y momentos difíciles. En las pláticas que teníamos siempre
pues nunca veía yo posibilidades de que se me concediera lo que yo quería hacer, siendo parte del grupo, o sea. Una frase que, lejos de calmar, dejó más dudas que respuestas. Lo cierto es que la salida de Raúl marcó un antes y un después. La agrupación siguió triunfando, pero la sombra del hermano incómodo quedó flotando. A más de un fan le quedó la espina de qué hubiera pasado si Raúl se quedaba. ¿Los Tigres sonarían distinto? ¿Habría más tensiones al grado de fracturar por completo al grupo? Por eso este episodio se lleva el 6º lugar del conteo. Porque demostró que ni siquiera una de las familias más unidas del regional es inmune al veneno de los pleitos internos y que detrás del éxito también hay cicatrices que nunca terminan de cerrar. Decía, no, pues es que no se puede porque no queremos mezclar, nosotros nunca vamos a dar paso, Jorge era el que decía, nunca vamos a dar paso a mezclar otra música porque nosotros somos norteños. En el puesto número 7 aparece uno de los mitos más jugosos del regional, Camelia la Tejana. El corrido Contrabando y Traición la hizo inmortal, pero también abrió la caja de Pandora. Durante años varias mujeres se presentaron como la verdadera Camelia, buscando reflectores y hasta pleitos legales. Los Tigres siempre dijeron que era ficción, pero el público juraba que detrás de la canción había una historia real. Y Camelia, la Tejana. En el número 8 tenemos su faceta en el cine, las películas violentas de los 80 y 90. Títulos como La camioneta gris o La banda del carro rojo estaban llenos de balazos, sangre y corridos. Para unos eran pura diversión, pero para otros era una forma descarada de glorificar al delito de sustancias. Hubo quienes aseguraron que esos filmes les trajeron problemas porque retrataban demasiado de cerca lo que pasaba en la calle. La policía ya te descubrió. Te han andado siguiendo durante 3 días. Ahí están atrás. El 9º lugar lo ocupa la rivalidad soterrada con Ramón Ayala. Nunca se pelearon abiertamente, pero en el medio se decía que había tensión, 2 acordeones, 2 estilos y un mismo trono por disputar. A unos les gustaba más el sabor de Ramón, a otros la narrativa de los Tigres. Y en cada palenque, esa competencia invisible alimentaba el morbo. Usted me la robó, no diga tontería. En el puesto 10 entran las demandas de promotores. No faltaron los empresarios que acusaban al grupo de incumplimientos, cancelaciones de último minuto o broncas con pagos. Nada de eso llegó a convertirse en un pleito monumental, pero sí en rumores que pintaban a los Tigres como complicados a la hora de negociar. En el lugar 11 se cuelan los hijos rebeldes. Algunos descendientes de los Tigres han mostrado su incomodidad por cargar con el apellido. Chismes de pasillo cuentan que uno que otro explotaba contra la prensa, harto de vivir a la sombra de sus padres famosos. El puesto 12 es para el tema de los lujos y excesos. Que si mansiones en Estados Unidos, que si colecciones de autos y hasta aviones privados. Los Tigres siempre han dicho que todo es fruto del trabajo, pero no faltan las malas lenguas que ligan su fortuna con historias turbias. En el número 13 aparecen sus inicios en bares turbios de San José, California. Tocaban en lugares controlados por pandillas, donde los pleitos y balazos eran parte de la rutina. Esos escenarios forjaron su estilo, pero también dejaron la imagen de un grupo que se curtió en el lado más bravo de la frontera. Nosotros decíamos que a la gente le gusta lo prohibido. Sí, cada vez que prohibían un tema, se vendía más. El puesto 14 recuerda aquel récord en el Astrodome de Houston en 2002, con 67,000 personas. Un triunfo enorme, pero acompañado de rumores de caos, peleas en los accesos, sobrecupo y hasta supuestas amenazas de bomba que no prosperaron. Y cerrando este bloque, en el número 15, las colaboraciones incómodas. Cuando grabaron con artistas como Juanes, Paulina Rubio o Andrés Calamaro, muchos fans del regional lo vieron como una traición al estilo norteño. Se decía que estaban vendiendo su esencia para sonar más pop. En el puesto número 16 aparece una de las jugadas más arriesgadas de los Tigres del Norte, Era diferente. Este corrido no hablaba de contrabando ni de migración, sino de un tema que en el regional todavía es incómodo, una mujer que se enamora de otra mujer. Cuando salió, en 2015, muchos no lo podían creer.
Los Tigres, los mismos que cantaban historias de malosos y paisanos, ahora contaban un romance lésbico. Para algunos fue un paso gigante, un guiño de respeto a la diversidad. Pero para otros fue casi una traición al género. Hubo quienes aseguraban que con esa rola perdieron contratos en ferias donde los organizadores eran conservadores y que en radios de ciudades pequeñas la evitaban como si fuera un pecado. El corrido se convirtió en un parteaguas, unos los aplaudieron como pioneros, otros los señalaron de querer vender polémica para sonar modernos. El número 17 lo ocupa la presión por dejar de usar la palabra corrido. En entrevistas recientes, Jorge Hernández reconoció que quizá deberían cambiarle el nombre a su música y llamarla simplemente historias. ¿Por qué? Porque cada vez que anuncian un concierto, los gobiernos estatales y municipales se ponen nerviosos, revisando si van a cantar prohibidos. El simple término corrido se ha vuelto sinónimo de problema, y eso tiene a los Tigres caminando en la cuerda floja. Muchos lo leyeron como una rendición disfrazada, aceptar que el género que los hizo grandes ahora es perseguido y censurado. En el puesto 18 se encuentra una de sus canciones más queridas y al mismo tiempo más criticadas, La Jaula de Oro. Para millones de migrantes es un himno que habla de la nostalgia, del sacrificio y de la sensación de estar atrapados entre dos mundos. Pero no todos lo vieron con buenos ojos. En Estados Unidos, más de un medio conservador tachó la canción de lloriqueo musical, asegurando que en lugar de motivar, victimiza a los migrantes. Otros la consideraron peligrosa porque reflejaba la realidad incómoda de miles de paisanos que, aunque lograron cruzar, no se sentían libres. Y esa incomodidad en ciertos sectores la volvió todavía más icónica. El número 19 es para el eterno adiós que nunca llega. Desde hace más de 20 años se rumora que los Tigres del Norte se retiran. Cada gira es anunciada como la última y siempre termina habiendo otra. Para muchos es puro marketing, nada atrae más público que la idea de ver al grupo por última vez. Pero otros aseguran que sí ha habido momentos en los que estuvieron a punto de dejarlo todo, sobre todo por cansancio y diferencias internas. El detalle es que siempre regresan, como si el dinero, la fama y los compromisos fueran cadenas imposibles de soltar. Y mientras tanto, los fans ya no saben si creer o no en los anuncios de despedida. Y en el puesto número 20 entran las confesiones de Jorge Hernández, el líder y voz principal. En varias entrevistas, él mismo ha dejado escapar frases que alarman, que está cansado, que ya no aguanta el ritmo de las giras, que ha pensado seriamente en dejarlo todo. Aunque luego rectifica diciendo que sigue por su familia y por los contratos, esas palabras sonaron como grietas en la fachada del Tigre Mayor. Para algunos fue la prueba de que la máquina ya no funciona como antes, para otros, una manera elegante de preparar al público para el día en que realmente digan adiós. Y es que mi gente, queda demostrado que incluso en sus polémicas más light, los Tigres del Norte no se libran de la controversia. Canciones que incomodan, confesiones que huelen a cansancio, rumores de despedidas falsas. Nada es tan inocente como parece. Porque si algo han enseñado estos Tigres, es que hasta lo que suena más suave puede esconder una carga de morbo que nadie se atreve a ignorar. En el puesto número 21 está el famoso concierto en la prisión de Folsom, en California. Medio siglo después de Johnny Cash, los Tigres decidieron cantar ante reclusos, y aunque lo presentaron como un acto de empatía, las críticas no se hicieron esperar. Hubo quienes los acusaron de glorificar criminales, de romantizar la cárcel y de mandar el mensaje equivocado. Para sus fans fue un gesto valiente, para sus detractores, una forma de coquetear con lo prohibido. Que se repite una y otra vez en los pasillos del chisme, las mujeres que aseguraban tener hijos de los Tigres del Norte. Más de una apareció en programas de espectáculos jurando que su hijo era sangre de tigre. Nunca presentaron pruebas sólidas, pero el simple rumor bastaba para alimentar titulares y cuestionar la vida personal de los músicos. Un secreto de hotel convertido en escándalo de revista. En el puesto 23 entran los rumores de romances extramaritales. Cuentan que en cada gira había fanáticas con historias que parecían calcadas, encuentros furtivos, promesas al oído y después silencio total. Los Tigres jamás confirmaron nada,
pero tampoco se molestaron en aclarar demasiado. Por eso en este aviso de ocasión, frío el corazón y estar muy bien curada. Y ya se sabe, cuando no se desmiente, el rumor se convierte en parte de la leyenda. El número 24 es para la eterna etiqueta de corrido peligros que narra la historia de personajes oscuros. Aunque ellos insisten en que son cronistas de la realidad, la prensa extranjera, sobre todo en Estados Unidos, los bautizó como los bardos del narco. Esa etiqueta les abrió puertas entre el morbo del público, pero también les cerró otras, estaciones de radio, festivales y hasta contratos de publicidad que no querían mancharse con esa sombra. Ya no era un niño, era todo un criminal. Y cerrando el conteo, en el puesto 25, está uno de los rumores más jugosos, el retiro forzado por pleitos internos. Cada vez que anuncian una gira de despedida, circula la versión de que no es por cansancio ni por contratos, sino porque los roces entre los hermanos ya no se aguantan. Se dice que más de una vez estuvieron a punto de separarse definitivamente y que las supuestas últimas giras son el disfraz perfecto para tapar una ruptura que se cocina desde hace años. Con esto llegamos al final de este top 25 de los secretos y escándalos más polémicos de los Tigres del Norte. Que a Pablo nada le falte, aún le llevan flores a la que los dejó. Una historia que demuestra que detrás de cada éxito hay rumores, detrás de cada corrido hay intriga, y que incluso los jefes de jefes no se salvan de cargar con sus propios fantasmas. Así que ya lo saben, si quieren más intrigas, más chismes y más verdades incómodas de los grandes del regional, no olviden suscribirse, activar la campanita y dejar en los comentarios cuál de estos escándalos los dejó con la boca abierta. Porque aquí, en las intrigas de Gerberín, todavía quedan muchas historias que contar.